Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. En esta oportunidad, teniendo el grato placer de recibir a un dirigente político, a un funcionario público, a un hombre de trayectoria que no tiene tasa de rechazo. No hay nada negativo que señalarle. No hay ningún escándalo en el que su dilatada carrera política se haya visto empañada. No hay ninguna situación salvo la competencia de simpatías. Él es ex fiscal, fue fiscal, procurador fiscal del Distrito Nacional, fue senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, fue ministro de Trabajo, fue procurador general de la República y ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a la presidencia de la República por ese partido, el doctor Francisco Domínguez Brito. Qué gran placer. Decir un hermano tuyo que te quiere. Un hermano que me quiere que y que quiere yo lo tu quiero madre, también. que quiere tu padre, y que quiere tu familia enormemente. Eso es un cariño heredado de familia. Así es. Qué bueno tenerle por acá. Muchas gracias por la oportunidad que nos permite de conversar. A mí, gracias de verdad. Para mí un honor estar contigo. No, para nosotros, don Francisco, de todo corazón. Quisiera empezar por su madre. Hace ya más de un año se hizo viral un video en las redes sociales donde ella aparecía bailando y cantando con el nuevo ritmo de la música urbana, el reggaetón y todo este nuevo género que es característico de la juventud. Entonces se ve una mujer ya con edad avanzada, conociendo estos temas, manejando estos códigos y bailándolo. Y diciendo como un cañón, que también que se siente como un cañón. Y es que la juventud, la alegría, tiene que estar muy ligado a la aptitud. Tú puedes tener dificultades, todas las tenemos, todos tenemos limitaciones, pero uno mismo se hace nuevas limitaciones y esa es la que uno no puede construir. Es más que nada hacer puentes para cruzar y no muros para nosotros quedarnos de un solo lado. Y yo creo que ese es el ejemplo que ellas dieron, todo ese grupo de muchachas, como yo les digo, que la vida es para vivirla, disfrutarla, no amargarse, no ser tan pesimista, no creer que todo se está acabando, que en mi casa o que en mi familia. A veces uno con los hijos se desencanta, con los padres se desencanta, con los amigos se desencanta, pero si uno comienza a comprender a cada quien y si uno se pone del otro lado también, uno se dará cuenta que tal vez uno no está en el acierto y lo más importante es entender a los demás y vivir con alegría, Víctor, de verdad. Mi madre es eso. El estado de ánimo y la juventud, más que la cantidad de años, es el espíritu, es la actitud con la que se vive la vida. Estamos preparando para el día 12 de este mes, precisamente todos los hermanos y con mami, que lo está coordinando, una noche de poesía. La vamos a tener en las 37 por las tablas en Santiago. Y ahí los hermanos vamos a recitar poemas escritos por mami y ella también va a recitar algunos poemas. Y ella misma coordinando su asunto. Y ella misma hizo el guión, entonces le decimos, mami, tú no puedes ser maestra de ceremonia y a la vez actuar. No va a haber maestro de ceremonia, pero ¿quién va a ser? No es necesario, pero alguien va a ser. No se preocupen. Eso es para ella misma. Ella misma va a hacer. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco. Pedro, yo, sigue Alejandro, José Luis y Elsa María. Sin embargo, ¿cómo llega Francisco Domínguez Brito a la vida pública? Porque una familia reconocida, prestigiosa, de larga trayectoria de Santiago de los Caballeros, de toda la región del Cibao, y entonces de repente vemos a Francisco Domínguez Brito entrar a la actividad de la vida pública como funcionario, siendo procurador fiscal del Distrito Nacional en el año 1997, 98. 97. Fíjate que yo entro al PLD a 19 años de edad, comienzo a recibir el periódico en la universidad y ahí voy desarrollando mi vida política. Posteriormente llegamos al gobierno. En ese momento yo recuerdo que
habían elecciones a medio término, yo estaba aspirando a diputado, se presentó una situación aquí en Santo Domingo, yo fui llamado para ser fiscal del distrito. Fue mi primera experiencia en la vida pública como funcionario, ya yo tenía así algunos 10 años de graduado, de abogado, 7 años de graduado. Ejercía en Santiago, ejercía en una oficina. Pero en el sector privado. En el sector privado, nunca en el sector público, siempre en el sector privado, aunque había tenido una experiencia de 1 año en la Cámara de Diputados cuando el licenciado Fadul fue presidente. Yo trabajaba algunos proyectos de ley, los revisaba y hacía algunas. Y entonces, ¿de dónde viene, por qué decide el presidente Leonel Fernández, vamos a designar al doctor Francisco Domínguez Brito en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional? Realmente no lo sé, fue una prueba de mucha confianza, él solo me había visto en actividades personales o en actividades ya de trabajo. Yo sí era era presidente de un intermedio en Santiago y era parte de los 5 que coordinábamos toda la provincia de Santiago. Y también era normalmente el vocero a esa edad de todas las actividades del PLD, de la dirección provincial de ese momento. Eso significa que en el primer gobierno, incluso yo era quien presidía la Comisión de Empleo, yo jugué un rol muy importante ese año, sin ser funcionario, inmediatamente se presenta la vacante aquí. Pero sin embargo, Domínguez Brito trabaja activamente por la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández y el PLD para las elecciones del 96. Sin embargo, no entra al gobierno en agosto del 96. Porque yo tomé una decisión de trabajar primero para que entraran al gobierno todos los miembros de mi comité intermedio. Antes las cosas no eran como ahora. O sea, éramos algunos 35 miembros y yo preferí quedarme de último y trabajar con ellos. Incluso cuando se discutió lo de la Fiscalía de Santiago, yo preferí que no, apoyar a Julio César Valentín, que en ese momento era también abogado, había sido juez, era juez, una gente con muchas condiciones y con muchos valores, y yo me quedé de último. A veces los últimos serán los primeros, dicen, entonces ocupé tal vez una de las funciones más importantes de la República Dominicana. ¿Qué cosas tiene la vida y la política? Y sobre todo en Santo Domingo, yo nunca había venido aquí, para mí fue una experiencia sumamente importante, con 31 años de edad, ocupar la Fiscalía del Distrito. En ese momento el distrito no es lo que es ahora, tenía el Gran Santo Domingo desde Villamella hasta Boca Chica. Y en la nueva ola de la reforma judicial. A mí me tocó implementar los cambios no legales, porque los cambios legales me tocó implementarlo como Procurador General de la República o el nuevo Código Procesal Penal. Los cambios administrativos. Pero eran los cambios administrativos y sustanciales que demandaba América Latina y el mundo. Por ejemplo, el control del Ministerio Público, de la investigación, la eliminación de los departamentos de calificación, la eliminación de departamentos que eran simplemente sellos gomígrafos de lo que hacía la policía, la implementación del caso de violencia de género en Villajuana, en fin, la creación de departamentos de lavado de activos, todo ese tipo de situaciones me tocó a mí, porque fue el momento donde se desarrollaron todos los proyectos internacionales de una nueva reforma penal. Sin embargo, todos esos retos y desafíos que se le fueron presentando al joven fiscal del Distrito Nacional, Francisco Domínguez Brito, la papa más caliente que motiva su designación y la destitución de su antecesor, el doctor Guillermo Moreno, fue el tema del sometimiento al presidente Joaquín Balaguer por el tema del asesinato del periodista Orlando Martínez. Habían citaciones que al parecer molestaban, que políticamente generaron. Sin embargo, personalmente yo seguí con esas citaciones porque eran a requerimiento del tribunal. Pienso que ahí hubo cosas más allá de eso, de forma. No se manejó. ¿Cuál es la situación que encuentra Domínguez Brito cuando llega y cómo la enfrenta? Yo siento que había una situación más ácida, tal vez en las relaciones. En nuestro caso fue hacer muchas cosas con la misma firmeza, pero sin la acidez. El mismo fondo y quizás diferente la forma. Yo creo que eso contribuyó. En ese caso yo recuerdo que había problemas con el caso de la lotería. Sí, no sé si también, claro también. Que sí, Mazurca. Y fue un caso que lo seguí hasta lo último, hasta que salí. Había el caso de la señora Rizzi. También, la exdirectora de aduanas. Pero luego me toca a mí el caso Orlando Martínez, quien logra el punto real de identificar quién es el autor material somos nosotros. Sí, fue en su gestión. Y quien lleva a juicio. Ni siquiera es la policía norteamericana que lo encuentra en Nueva York. Son los investigadores de la Fiscalía del Distrito Nacional
que desde aquí hacen la investigación y logramos identificar dónde se encontraba y posteriormente logramos que un juez de los Estados Unidos diera orden de arresto y posteriormente otro juez ordenara la extradición. Todo eso fueron 3 años intensos. El caso Jenna Saibar fue un caso que golpeó mucho. También fue heredado por usted. El caso de Bahía de las Águilas, que la investigación la hicimos nosotros. Marchena, recuerdo que fue el gran autor material de todo eso, era una persona que estaba muy ligada incluso a temas de narcotráfico y otros más que llegó con escándalos mucho de dinero. narcotráfico y casos también, Florian murió Florian también. Félix. Y la Fiscalía, si me preguntas, fue la experiencia para mí de más profundidad que viví. Y no por estos grandes casos, porque ser funcionario y trabajar con la gente, yo salí 1 hora diaria en los pasillos. Yo nunca tenía gente haciendo fila para verme, que eso es normal en todas las fiscalías. Y yo siempre le digo a los fiscales, y se lo decía cuando era procurador, salgan media hora, 1 hora y pregúntenle a la gente sus problemas. No esperen que la gente vaya donde ustedes. Sobre todo el más pobre, sobre todo ese que no tiene a nadie. Hay que imaginarse los tuntún que hace un corazón de una persona mayor, pobre y con poca formación, que llega con un problema de un hijo preso, con un problema legal, con un abuso, con una niña violada, y se encuentra con estos abogados, algunos que lo que quieren es sacarle todo el dinero, otros que le mienten para también sacarle el dinero, el otro que hace alarde de poder y siente que no hay nada que hacer. Y ese corazón y ese dolor del más pobre, del más débil, yo lo retrataba en mi mente porque lo veía cada día y ya tú vas desarrollando una intuición con la gente, esa señora ancianita que está sentada llorando y tú vas en la busca. Y yo resolví miles de casos que eran chiquititos para mí, que esas madres iban a empeñar la televisión, la cama y todo para buscar 5,000 pesos. Y cuando yo hablaba con ella, yo le decía, no, váyase, y todo resuelto, porque a veces había enredadas, a veces eran cosas sin importancia. Sí, porque el principal problema de esa época, que todavía se mantiene hoy, pero en menor medida, es la ignorancia del ciudadano común en conocer, además, como venía un nuevo poder judicial, o sea, una reestructuración. Una reforma de todo. Y todavía el dominicano no tiene la cultura de conocer cuáles son sus derechos ante la justicia. Además, el que va a la justicia puede ser el hombre más preparado, más rico, más poderoso. Y si tú lo sentaste en el banquillo de los acusados, no existe ni poder, todo el mundo se desmorona. Tú puedes ser testigo y tú te asustas. ¿Qué será imputado? ¿Qué será para un padre tener un hijo detenido y verlo ahí? Todo eso es muy duro. Y por eso te digo que todavía a mí me para muchísima gente en los barrios y me dice, yo estaba en el pasillo y me ayudó, usted hizo eso y me ayudó. Y esa es mi mayor satisfacción. Los demás puestos sí tienen su pasión, uno lo vive. Yo soy apasionado de todo mi trabajo, yo lo gozo, lo vivo y le pongo la chispa que hay que ponerle. Pero la Fiscalía ha sido tal vez el más. Ha sido ministro de 3 carteras. Ministro de Justicia, Procurador General de la República, Ministro de Trabajo y Ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, en las Fiscalías fue que tuvo ese trato, digamos, más directo. La Fiscalía fue el trato más directo. Los demás tienen un componente muy fuerte de burocracia. Y la jerarquía. De firmar papeles, de jerarquía, de ver los problemas cuando ya ha pasado por muchas manos. Y eso te hace más distante. Pero cuando tú estás con los problemas de la primera mano, de cerca, eso hace que tú de primera instancia. Sí, de primera instancia. Y eso es lo bonito de eso. Y por eso, hoy que aspiro a presidente, si hay algo que quisiera imitar, es esa política de cercanía del presidente Medina, con esas visitas sorpresas, de llegar a donde nadie llega, de ir a donde esos... Sí, porque las visitas sorpresas es un sinónimo, un símil de salir al pasillo. Es tú salir a preguntarle a la gente, claro, a solucionar los problemas de la gente y a entender los problemas de la gente. Creo que con esa decisión el presidente Medina ha llevado la presidencia, que siempre se mantuvo a unos niveles de última opción, para convertirlo en una primera opción. Y ese es el gran éxito de todas las visitas sorpresas, como el más pobre, el más humilde, el que nunca tiene acceso a nada, puede tener acceso directo a un presidente de la República, y eso es único en la historia de la República Dominicana y probablemente, Víctor, en la historia de muchos países. Después usted, ya con el PLD fuera del gobierno, después de haber perdido las elecciones en el año 2000,
usted aspira a la senaduría en el año 2002. Yo me voy de director de la FINJUS. ¿Verdad? Me voy de director de la FINJUS y ahí Sí. trabajo con varios temas de reforma judicial. Bueno, ahí con el senador José Antonio Narri es que se inicia la reforma del Código Procesal Penal. Que después entra en vigencia y que en el después 4 entra ya en con vigencia usted como cuando procurador. yo soy procurador, Sí. porque tuve un vacación leyes. Sí, usted duró esos 2 Sí, años. Bueno, sí. no, los 4 años hasta el 2000. Yo duré un año en la FINJUS, después renuncio para irme a la candidatura. Ahí viene el tema de los palitos. Los palitos, eso le iba a preguntar. que- ¿Cómo se sintió Francisco Domínguez Brito al saberse ganador? Mi peor experiencia en política de mi vida. ¿Por qué? Mira que yo he pasado mucho. El que está en política tiene que saber que tiene que aguantar sus patadas. Usted se acostó ganado y se despertó con otro senador. Pero ese no es lo peor. Lo peor es la sensación de la impotencia. Cuando tú reclamas un derecho. Usted con cuando todas tú sus actas. exiges un derecho. Y tú no tienes cómo accesar a alguien que dé respuesta a ese derecho. Es la sensación peor y eso se da en todos los niveles. Por eso yo respeto mucho al que pide acceso a la justicia en cualquiera, al que tiene su verdad. Sí, porque usted lo sufrió en carne propia. Porque la impotencia de tú defender tu verdad y no tener una reacción de la autoridad, indudablemente que duele. Hoy, hace como 6 meses, me paró una persona que somos amigos y me dijo, mira, yo te voy a confesar algo. Hubo un lugar donde ustedes nos reclamaron, que fue San José de las Matas, pero yo no pude reclamar mucho San José de las Matas porque ahí pasó otra cosa. Pero ahí fue que nosotros hicimos... Ahí fue que pusimos palito con gusto. Y a mí fue que me tocó todo eso. Y bueno, ya, todo obra para bien. Y se lo dijo en su cara. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Sin embargo, 4 años después, Pero duele y dolió. me imagino, y además lo que usted señala, la impotencia. No, yo me acostaba a las 11, fueron como 15 o 20 días de pleito, casi un mes. Yo me acostaba a las 11 destruido, desmoronado, y yo no sé, pero el sueño le daba a uno como el ánimo, y en la mañana yo decía, vuelvo de nuevo, y en la noche decía, ya, dejé esto aquí. No. Y usted con todas sus actas. Y vuelvo todo una por una, y apareciendo cada día más. Fulano de tal sacó 80 votos, y entonces le ponían un palito y era 180. Allí eran 25, 125, porque era algo muy... A partir de ahí fue que empezó el plastificado. Claro. El PLD le debe mucho a mis sinsabores, porque a Porque partir de aprendió, ahí nosotros aprendió. aprendimos mucho. Y el PRD en aquel momento, bueno, siendo presidente Hipólito Mejía, perdió mucho, perdió enormemente con lo que hizo en Santiago. Eso hizo del PLD una de las maquinarias electorales más fuertes que haya tenido la historia de la República Sí, porque Dominicana. aprendió por experiencia propia. Empezó 2 años antes, empezó con los padroncillos, empezó a organizarse. Y la maquinaria que se organizó fue mortal. A tal punto que 4 años después, ya para el 2006, se produce la Alianza Rosada entre el Partido Reformista y el PRD. Sin embargo, el PLD va solo en Santiago con Domínguez Brito como candidato a la senaduría y ganó. Sí, fue muy fuerte. Al final el PLD se preparó y el sistema fue más transparente. Yo creo que eso es muy... Sin embargo, pareciera como si no disfrutó o si no le gustó la experiencia como legislador, porque cosa rara, la mayoría de los legisladores siempre aspiran a reelegirse. Francisco Domínguez Brito no optó por repostularse en el 10 como senador. La experiencia de senador fue muy bonita. Yo trabajé mucho el tema educativo, festivales de teatro, me sentí ser tal vez el legislador. Parece alarde, pero yo creo que no es, yo me atrevo a decirlo, que en 4 años presentó más proyectos de leyes y que fueron aprobados. Yo le daba seguimiento a cada proyecto, lo sometía en el Senado. Una labor legislativa y me efectiva. sentaba en la Cámara de Diputados, iba a todas las comisiones, porque a veces los proyectos no caminan no porque no se quiere, sino porque hace falta como que haya un doliente, y yo era ese doliente. Y sentí, fueron muchos los proyectos de ley que sometí, que se aprobaron y que hoy están en vigencia. Igual fue mucho el trabajo comunitario que se hizo en Santiago. Fue una gran experiencia. Sin embargo, en la vida hay que saber abrir un libro y saber cerrarlo cuando se termina de leerlo. ¿Por qué Ese es cerrar el la gran senaduría? reto, porque ya era una etapa que se superaba. Con un solo periodo. Con un solo periodo. Yo creo que yo di lo que yo podía dar. Puse todo de mi parte, me entregué a tal extremo que yo viví un problema de salud muy fuerte. La reforma constitucional, por ejemplo, yo tuve que salir a mitad. A mí me pasó algo curioso con la reforma constitucional porque yo sufro una crisis de gravedad de salud y cuando
en la primera discusión, yo incluso era el encargado de la comisión de estilo, por mí tenía que pasar todo, yo dominaba la reforma a plenitud. Y cuando regreso, cambiaron muchas cosas, que al final yo no pude discutir, yo simplemente fui la última sesión con 20 libras menos a la segunda lectura, donde ya estaba todo discutido, era simplemente validarlo. Pero yo asumí con mucha dedicación todo el tema del Congreso. Yo lo viví, yo lo disfruté, yo me sentí, creo que aprendí muchísimo también, pero ya yo sentí que lo que iba a aportar ahí ya estaba aportado. Usted es un hombre de mucha fe, viene con una tradición familiar de mucha fe, ¿cómo se sintió en ese proceso personal pasando por esa situación de salud tan difícil? Mira, a mí me pasó algo curioso. La primera cirugía, cierto temor, luego yo duro una semana y media donde no tenía peristalsis, el movimiento de los intestinos, y dice el cirujano, bueno, hay que operar otra vez. Todo el mundo sentía que, bueno, que ya estaba en un estado grave. Yo nunca lo sentí. ¿Después de qué tiempo de la primera operación? Como una semana y 2 o 3 días. Y cuando yo iba a la segunda cirugía, yo sentí algo como, bueno, hasta aquí llegué, como con una paz. Es algo como un misterio. Ningún miedo, como ahora lo recuerdo. Yo tengo eso retratado en mi vida. Yo acostado, antes de entrar al quirófano, ya me había puesto la bata, y yo como que digo, bueno, ya voy camino al quirófano, si morí, si no... Si me toca irme ahora, pues... Sí, que no me pasó la primera fue como un poco más preocupado. Quizás en la primera tenía más incertidumbre, en la segunda ya tenía un estado más tranquilo. No, porque la segunda se supone era que yo estaba peor. Sí, pero me refiero que, aunque parezca una contradicción, sí. En la primera estaba más nervioso y en la segunda ya ¿Será? estaba más... No sé si será eso. Yo lo único que te puedo decir es que yo he vivido 2 momentos como de una paz interesantísima. Esa de la cirugía, y una vez en Bahía de las Águilas. Yo nunca he hecho buceo, nunca. Ni snorkel, ¿qué se llama? Snorkel. Snorkel. Aquí yo hice snorkel, fue la primera vez, en uno de los arrecifes coralinos de Bahía de las Águilas. Y fueron 30 segundos que yo duré debajo, que para mí fue una de las sensaciones más impresionantes, el silencio del mar. Relaxing. El silencio del mar es inconfundible, es espectacular. Y una de mis metas ahora, de las nuevas metas, es que algún día yo quisiera como aprender a bucear. Entonces, después de recuperar, gracias a Dios, la salud, después de cerrar el capítulo de la senaduría, entonces viene a la Procuraduría o al Ministerio de Trabajo fue primero. Me voy al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo. Bueno, no, yo aspiré a presidente y combatí contra el presidente Medina. Sí, claro, Sí, para las primarias, sí, del 2000, Sí. 2000. Ahí participamos José Tomás y... No, pero ya eso fue para el 11. Pero después, bueno, sí, porque usted termina en el 10 la senaduría, sí, tiene razón. Sí. Compite en las primarias. Sí, compito en las primarias. Sí, queda en tercer lugar. Para mí, segundo lugar. Sí, en Danilo, José Tomás, Domínguez sí, Brito. pero fue ahí. Pero es lo mismo, tercero, segundo, total. No, y recuerdo que esa misma noche usted fue el primero de los precandidatos con los que compitió Danilo Medina. Darle el apoyo al presidente. Fue personalmente a su comando de campaña en la Sarasota. Exacto, que fue un gran trabajador y que tuvo buenas propuestas. Ahí yo me incorporo al equipo del presidente Medina, de programación, de gobierno. Aún siendo ministro de Trabajo, participo en todas las propuestas de seguridad social, de seguridad ciudadana. Todo este mismo tema del 911, que fue una iniciativa del presidente y que Gustavo Montalvo también le dio mucho seguimiento. A todo eso lo trabajé mucho. Y desde el Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo en el interín de la campaña de cara al ser presidente de la República. ¿Y qué le pareció esa experiencia del Ministerio de Trabajo? Buenísima, porque me llamaron para conciliar. Estaba roto el diálogo entre empleadores y trabajadores. Parecido a lo que está pasando ahora. Más o menos. El Instituto de Seguro Social estaba paralizado, el Consejo Nacional de la Seguridad Social estaba paralizado. Cualquier parecido con la situación. Los comités de salario estaba paralizado. Todo el mundo decía que no se reunía con nadie.
y siento la satisfacción de que pude lograr la armonía. La armonía, ese fue básicamente mi rol. Y de ahí avanzamos. Sí, porque fue muy breve. Fue un año. Logramos establecer los estudios para lo que era el seguro de desempleo. Se logró terminar toda la propuesta del tema de la atención primaria, que lamentablemente al final no se logró el consenso final. Terminamos todo lo que fue el desarrollo del Sistema Nacional de Empleo. Por eso yo estoy proponiendo de ser presidente de la República que cambiemos. Es una de sus propuestas. En vez de ser el Ministerio de Trabajo, sería el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Y todo lo que es el Servicio Nacional de Empleo, el SENAE o la Bolsa de Empleos y todo lo que son los planes sociales como Tarjeta Solidaridad, Bono Luz, Bono Gas, yo quiero unificar todo eso en un solo ministerio a los fines de que más que nada a todas las personas que reciben algún tipo de apoyo del gobierno, nosotros nos centremos en formarlo. Yo prefiero 1000 veces a una madre soltera que recibe 2.000 pesos regalados, que yo le diga, te voy a dar esos 2.000, toma 1.000 más para el pasaje, te vas a ir a Infotep un año, yo te voy a seguir dando todo y te voy a conseguir un trabajo que sean de 15 o de 20.000 pesos en algo técnico que tú puedas ganarlo y que ya comience a tener una vida productiva. Que ese niño lo tenga en una estancia infantil y que no tenga que preocuparse por eso. Y que ella pueda decir, yo tengo valor. Transferir el pescado a la enseñanza de cómo pescar. Que va muy ligado a la autoestima. Una persona que se acostumbra a que le den 2 cositas y que se quede en la miseria de un piso de tierra, en un zinc cayéndose a pedazos, y que pueda ganar 15, 20.000 pesos, que pueda un día entrar en uno de los proyectos de Ciudad Juan Bosch, que pueda un día adquirir ese apartamento, que pueda llevar su niño a una estancia infantil. Todo eso hace de esa persona, si se va preparando y formando, una persona nueva. Por eso yo digo, es tiempo de construir un país nuevo. Básicamente en ese eslogan nosotros estamos trabajando ahora. Pero eso significa que es tiempo de un hombre y una mujer nueva. Que nosotros podamos sentir que se puede. Que no hay por qué uno simplemente tirarse a muerto y decir que ya todo está perdido. Que la esperanza está ahí de que uno puede lograr todo aquello que se propone. Y yo trabajaría mucho, sobre todo con jóvenes, con la persona adulta en plenas facultades, con tanta energía, que no se me quede en una esquina deprimido y que la sociedad lo patee y lo excluya y me le diga, tú no sirves para nada. No, yo creo que eso basta, eso no puede seguir así. Y es tiempo, como te digo, de construir un país nuevo y de ser nosotros, cada uno, tú, yo, hombres y mujeres nuevas, para construir este país nuevo que tanto queremos. De hecho, hemos visto que en su plataforma de campaña, dentro de su programa de propuestas, usted utiliza mucho las redes sociales, utiliza mucho el contacto con las personas más jóvenes y hace ese tipo de propuestas para incentivar el empoderamiento de que cada quien sienta la necesidad no solamente de reclamar, sino de capacitarse, de poder accesar a niveles, como usted señala, que le permitan acceder al crédito, que le permitan tener un empleo digno. Desarrollar una pequeña empresa, que puedan ver, el que tiene una peluquería, que quiera tener una peluquería con 3, 4 empleados, el que quiera desarrollar sus negocios, que lo pueda hacer. Y hay que hablar con los jóvenes, Víctor. A mí me pasó una experiencia que le he contado en algunos lugares de hace como 2 o 3 meses. Yo estaba con un joven en Gualey y me puse a hablar con él. Es lo mismo que estamos hablando, mira, vamos para adelante, que no se pierda la esperanza, termine el bachillerato, que tú no lo has terminado. Y él estaba frente a una peluquería con 2 más, con esa mirada lejos, perdida. Y me veía hacia arriba, porque yo estaba parado y él sentado en el contén, en una señal de desprecio, pero no de desprecio a mi persona, sino de desprecio a lo que yo decía, como ahí está este tipo hablándome de eso. Otro político más que viene. Viene a hablarme, bueno, porque yo tampoco le hablaba de darle, yo le hablaba de que él tiene que trabajar, de que él tiene que luchar, de que él tiene que estudiar, de que él tiene que fajarse, de que la vida fácil al final no lleva a nada. Y hace 2 semanas me visita el coordinador de Gualey y me dice, ¿usted recuerda el joven que usted habló? Yo le dije, sí, como ahora lo recuerdo, porque no me olvido de esa cara. Ese era Tiki Tiki. Yo, Tiki Tiki, sí, el que mataron recientemente la policía porque fue el que participó en el atraco de la familia del presidente de la República con... La seguridad de los suegros del presidente de la República. Ese fue Tiki Tiki, que tengo en su rostro todavía grabado en mi mente. Que tengo su mirada, primero perdida y luego que me miraba a mí,
en ese desprecio, también grabada en mi corazón y en mis ojos, en mi mente, en mi todo. Muchacho joven. Muchacho joven, que cuando me fui de ahí sentí pena, y ahora cuando veo que murió con todo un futuro por delante, se dedicó al robo, al atraco, con chagones y cosas de esas, y al final terminó en lo que terminó. Sin embargo, don Francisco Domínguez Brito, usted en el 2012, en el primer gobierno del presidente Danilo Medina, asume con mucho carácter, con mucha determinación, y realizó una labor que le generó mucha controversia, la Procuraduría General de la República. Y la principal controversia vino porque usted preparó expedientes con documentos y sometió a la acción de la justicia a dirigentes de su propio partido, incluyendo legisladores, incluyendo al secretario nacional de organización en ese momento del PLD, y se veía que usted era una persona, para decirlo como dicen los muchachos, que no cogía corte y que enfrentaba con determinación todo eso. ¿Se arrepiente de alguna de esas medidas tomadas como procurador, de haber sometido a alguno de esos expedientes de corrupción? Mira, todo lo contrario, si de algo me arrepiento es de no haber sido más duro, de no haber puesto todavía aún más de mí para... Es que duele que una gente se lleve 1.000, 2.000, 3.000 millones para lujo mientras hay una pobreza que está por ahí. Además es mi trabajo, yo estoy aquí contigo, yo renuncio a mucha vida familiar, yo renuncio a muchas cosas por hacer lo que a mí me gusta, que es la política, que es mi pasión. Pero mi trabajo no es para que un ministro de Obras Públicas o de la OISOE o cualquiera que haya estado en ese momento o ahora o en el futuro se haga multimillonario. O sea, si el presidente Medina es presidente es porque miles y miles de hombres y mujeres trabajaron para ellos. Si el presidente Fernández fue presidente es porque miles de hombres y mujeres trabajaron para que así sea, porque miles de hombres y mujeres trabajamos en un partido con una visión, con un sueño de que podamos construir verdaderamente un país como el que siempre se soñó. No es todo nuestro esfuerzo, mis 30 años en política no es para que él compre un yate y ese yate tenga un vidrio y pueda ver los pececitos con 4 reinas de belleza, así no, o que tenga un avión o que tenga un helicóptero. Y al final, ¿qué es lo que más me duele? Tú encuentras muchos de esos mismos dirigentes de nuestro partido que también lucharon mucho en la pobreza, en la miseria, que todavía conservan la pobreza y la miseria, que aplauden esos hechos porque dejan caer algún tipo de migaja, perdiendo la dignidad del dirigente político. Y eso duele todavía más. Yo vi activistas nacionales, yo vi gente comprometida con lo mejor de su país, aplaudiendo acciones que en modo alguno son aplaudibles, son los menores, pero la vida es una aquí en la tierra y no es justo que los sueños de uno sea para que el otro tenga otro tipo de sueños que no son por los cuales nosotros estamos trabajando. Sin embargo, se dice, y es parte de la campaña que sus propios detractores en ese momento iniciaron, y que en cierto modo la mantienen, ahora ya usted presentando sus aspiraciones a la presidencia de la República, que el conflicto entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina se inició precisamente a raíz del sometimiento que hizo el entonces procurador Domínguez Brito contra estas personas muy allegadas al expresidente Leonel Fernández en su gobierno. No creo, el presidente Fernández me conoce y yo fui procurador con él, y ahí se fue Plan Renove, ahí se fue Invernaderos, ahí se fue venta de indultos, y manejé casi seis ministros del presidente Hipólito Mejía fueron apresados y sometidos a la justicia, y saben perfectamente que yo trabajé independiente, y reconozco al presidente Fernández que tampoco hubo mandatos ni enojos, y respetaban mi decisión. Y lo siempre mismo con la misma coherencia con que lo mismo el presidente Medina. Siempre dicen que es por política. Yo recuerdo que cuando yo llevaba el caso Orlando Martínez, un abogado que aprecio mucho, Carlos Alcácer, publicó en todos los periódicos que yo hacía eso para aspirar a senador. Luego, cuando fui a la Procuraduría, que yo hacía eso para aspirar a tal cosa.
Luego aquí siempre el que hace lo malo y es político dice que siempre es por motivos políticos. Lo que tiene uno que revisarse. Eso es lo que tiene que... Y saber que si tú eres un hombre o una mujer y eres muy guapo, para coger lo ajeno tú tienes que estar preparado, que en un momento determinado tú tienes que ser hombre o mujer para irte. Puedes evadirlo, aquí hay una cultura de impunidad, pero puede que no. Pasa de la Procuraduría General de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces se estrena, porque que usted no pasa desapercibido en ningún lado, se estrena con la resolución que prohíbe el desguace de barcos en el río contigo Sama. Ahí. A sacar todos los barcos. Hoy está en los Sama sin barcos. Tanto tu ayuda y tu compromiso, que tú y yo sabemos que no es una decisión fácil. No es fácil, no. Ni fácil tomarla, ni fácil ejecutarla. Y aún en el hipotético caso que no hubiese resistencia, que hubo enorme, tampoco iba a ser fácil. Por la logística, Sí. por todo lo que eso implicaba. Pero usted llegó y se estrenó con la resolución 13-2016 a prohibir el desguace, a sacar los barcos del río Sama y a cerrar empresas y establecer Más de las multas. 241 empresas, Y muchas multas. establecer las multas. Seremos enamorados de los Sama y de la Isabela, Víctor. Del presidente le voy a poner... Ese río tiene que volver. Sí, Esas sí, playas sí. que se contaminan por el río de Guivia y de... Mire cómo desde que se abre el puente flotante, mire cómo se inunda de basura y de todo de plástico. Montesino. Le voy a poner arena blanca. Sí, Y sí. voy a arreglar el emisario submarino de la zona colonial. ¿Cómo Y vivió la ese? planta de la Sursa, que es uno de los trabajos de Alejandro Montaz, que desde aquí le mando un abrazo, creo que es un Está fajado ahí. excelente, un gran trabajador, yo lo respeto mucho. No va a ser candidato, iba a ser también una figura muy importante para la sindicatura, pero desde aquí mi abrazo a él. Y eso me apasiona el medio ambiente. Usted lo voy a abrazó trabajar. con mucha pasión. Mucho. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo se sintió? Muy bonita, porque trabajé en las áreas protegidas. Yo trabajaba mucho el tema más en los bosques, pero nunca trabajé, por ejemplo, el sistema coralino, el sistema marino. Y ahora en medio ambiente lo trabajé mucho, entendí más el valor del mar, por eso prohibimos la pesca del pez loro, la pesca del tiburón, por eso hicimos unos acuerdos en el parque del sureste, en el parque arrecifal del sureste, por eso defendimos tanto el tema de Bahía de las Águilas para la protección de toda esta zona. Para mí es fundamental que República Dominicana pueda mantener la sostenibilidad, y no habrá sostenibilidad ni en el turismo ni en la economía si nosotros no cuidamos el medio ambiente. Y además de manera muy activa en las redes, cualquier ciudadano que veía una situación. Y mucho apoyo, tu papá era uno que me Sí. escribía cada vez que él decía con lo de Valle Nuevo, porque tu papá entendía el problema. Y es un apasionado con el tema 7 también. de cada 10 dominicanos, y él me decía, si nosotros destruimos donde nace el agua, ¿dónde vamos a consumir el agua? Fíjate que Valle Nuevo, no es que llueve mucho en Valle Nuevo, es que los bosques, como hay mucha neblina, atrapan la neblina, esa neblina se condensa y esas gotitas de rocío, millones y millones de gotitas de rocío se convierten en manantiales, y esos manantiales en arroyos, y esos arroyos en los ríos que tenemos. Si hay una deforestación, no hay dónde condensar esa neblina. Y ese es el problema. Es lo mismo que sucede con los haitises. Los haitises no hay ríos, diferente a Valle Nuevo, pero todos son ríos subterráneos. Si desmontamos el sistema, las lluvias no se detienen ahí. Pero tú sabes que todas las aguas desde Romana, El Ceibo, San Pedro, Higüey, provienen de esas aguas subterráneas que nacen precisamente en los haitises. Tú sabes que 15 kilómetros desde la costa, digamos de Romana, hacia adentro, tú haces un hoyo para un pozo y sacar agua para ganadería, y ya está saliendo salina. Que la instrucción salina está penetrando todos los ríos subterráneos del este, y que si continúa el proceso como vamos, no hay manera en el futuro de que la zona más rica turística del país pueda tener el acceso al agua tan necesaria, que la zona más rica en la ganadería no tenga acceso precisamente a ello. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, y esa tiene que ser la meta que debemos tener por delante. Sin embargo, don Francisco, he querido hacer este recuento histórico de su paso por las distintas posiciones del Estado, desde el año 1997 a la fecha. Ya vamos por 22 años.
pero déjame decirte algo que tú no dijiste. El PLD asumió la primera función pública, la alcaldía de Santiago, Monchi Fadul. En el 90. Y yo no es que fui empleado, ni ganaba nada, ningún salario, pero yo era asesor honorífico. Y con Monchi trabajé mucho todo el sistema de articulación vial. Yo quiero decir aquí, porque las cosas se olvidan, Monchi Fadul fue el creador y el fundador del Plan Estratégico de Santiago. Eso que hoy tanto se admira, eso que hoy tanto se señala como uno de los logros, fue en el periodo de Monchi Fadul. Monchi fue el que reorganizó todo el sistema catastral como ninguna otra alcaldía en la República Dominicana. En el cuatrienio 90-94. Y fue el que primero modernizó de todas las alcaldías el sistema de tributación. Todos esos son legados que quedaron ahí y yo creo que eso también vale resaltar, claro porque, sí. Porque a veces la gente no lo dice y nada más nos critican, pero muchos se levantaban a las 6 de la mañana a ver si estaban limpiando, a ver si se estaban robando el combustible, y creo que él ha sido ejemplo para muchos que han seguido haciendo las cosas bien. Qué bueno que usted hace esta mención de don Monchi Fadul. Usted sabe que quise hacer este recuento porque de todos los precandidatos a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura actual, usted es el que tiene la hoja de servicio con mayor cantidad de posiciones en las áreas más diversas. O sea, usted ejerció en el Poder Judicial como Procurador General de la República y como Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional. Pero en el Ejecutivo, a través de su paso por el Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Medio Ambiente, ha estado trabajando, y también como procurador, es como una pata en cada uno de los poderes, pero también en el Poder Legislativo como senador por la provincia de Santiago. O sea que usted es un hombre con vasta experiencia en asuntos de Estado y ahora usted se mete en este lío. Me siento plenamente maduro para ser presidente. Evidentemente. Y con la experiencia para ello. Conozco el Estado, domino el Estado. Evidentemente, y con cartas credenciales para ello. Sin embargo, le ha tocado un momento muy difícil el PLD en una situación de fuerte contradicción, viviendo situaciones que nunca antes había vivido. ¿Cómo se siente al ver esta situación y encontrarse usted en el medio de esta vorágine, de esta contradicción, de este huracán político dentro del PLD? Me preocupa. Renuncié al Ministerio de Medio Ambiente precisamente porque entendía que era incompatible llevarlo con una campaña presidencial. Tengo 10 horas diarias trabajando este proyecto presidencial durante casi un año, articulando, nadando contracorriente, porque indudablemente que el liderazgo del presidente Medina y del presidente Fernández son grandes liderazgos, tratando de llevar una propuesta clara y precisa a la población, que la gente pueda entender que se puede, que es posible, y que es tiempo, ¿por qué no?, de hacerlo, de que no hay por qué postergar muchísimas cosas que podemos hacer. Por eso me preocupa esto que sucede. Yo estoy y siempre aposté a unas primarias, a que el PLD se renovara, a que fluyeran nuevas candidaturas. Sin embargo, surgió el presidente Fernández nuevamente para un cuarto periodo, probablemente para un quinto si gana. Eso genera en todos los demás actores una especie de enojo y de inconformidad, y por qué no dentro de sectores del presidente Medina que con razón o con legitimidad también se preocupan de que algunas cosas no deben ser como se están amenazando. Yo personalmente me mortifiqué mucho cuando el equipo del presidente Fernández comenzó a acusar al presidente Medina de dictadura y de muchísimas cosas más, que eso no venía al caso. Y al final esos polvos están trayendo todos estos lodos. Yo me siento muy cerca del presidente Medina, espero que al final las cosas puedan salir como más convenga al interés de la nación. ¿Es cierto que el presidente Medina le convocó a usted, junto a otros compañeros que hoy también son precandidatos, a su despacho en el Palacio Nacional, y que se produjo una reunión hace ya más de un año y medio, y que él le manifestó a ustedes que salieran a aspirar, si ustedes tenían aspiraciones a la presidencia, porque él no tenía intenciones de un próximo periodo y que ustedes debían ser el relevo para la candidatura presidencial? Mira, con el presidente Medina de estos temas en aquel momento se trabajó, y luego durante todo este año ha habido siempre conversaciones.
En la mentalidad del presidente nunca estuvo esto de reelección. Yo sé que han surgido situaciones más complicadas que lo hacen pensar sobre este tema. Yo todavía estoy convencido de que él no tomará esa decisión. Es mi opinión, sin embargo, si la toma es debido a una serie de factores que yo sé que se están planteando y que ojalá desaparezcan esos factores y que en el PLD, así como hubo una fiesta generalizada para diputados, senadores, alcaldías, había que ver todos los centros de inscripción. Parecía casi una fiesta, un carnaval, todo el mundo iba con sus polochés de su candidato, caminaban 30 metros, 100 metros, 200 metros antes de la inscripción. Dicen los medios más de 5.000 inscritos. Pero no los 5.000, que cada uno iba con 20, 30 y 40 personas. Entonces, que esa misma belleza se manifieste en las presidenciales y que al final prevalezca la decisión de la mayoría y de la democracia y que todos unidos sigamos la obra del presidente Medina. El presidente Medina ha sido un extraordinario presidente, como pocos o tal vez como ninguno, donde no hay sábado ni domingo, donde se ha entregado en cuerpo y alma a un proceso. Creo que el principal homenaje que le hacemos al presidente es precisamente continuar esa obra y esa sería mi responsabilidad como presidente. ¿Usted entiende, don Francisco, lo han expresado sus compañeros precandidatos Carlos Amarante Baret y Juan Temístocles Montás también, de que las aspiraciones del expresidente Fernández de volver por un cuarto y quinto periodo es lo que ha motivado a que se promueva al presidente Danilo Medina para la reforma y que pueda ser candidato nuevamente? Tal vez no definitivamente o como única causa, pero indudablemente que eso influye. El expresidente Fernández modificó la Constitución para él poder volver cuando la Constitución lo prohibía. Volver de nuevo, plantear todo esto y sobre todo hacerlo sobre la base de golpear al mismo gobierno, donde el mismo presidente Fernández es el presidente del gobierno. Todo eso ha generado heridas que cada día se hacen más difíciles de cerrar. Y eso es lo que hay que evitar, que no provoquemos nuevas heridas, que nos concentremos porque al final este partido es de todo un pueblo, este gobierno es de todo un pueblo, no es de una, ni dos, ni de tres, ni de cuatro personas. Nosotros tenemos que buscar el bienestar de la nación y si cualquiera tiene que renunciar a cualquier situación, tiene que hacerlo, yo o cualquiera, pero el interés de la nación está por encima. Mañana Balaguer murió y el país siguió. Usted vio las declaraciones. Peña Gómez, todo el mundo muere y todo sigue. Yo moriré, tú morirás y todo pasará. Lo que vale son los legados. Usted vio las declaraciones del presidente del PRI, Trajano Santana, en la mañana de hoy en el Diario Libre, en la entrevista. Decía que, aunque él era miembro de un partido aliado al PLD, entendía que una crisis en el Partido de la Liberación Dominicana significaría una crisis en el sistema partidario y por vía de consecuencia en la democracia de nuestro país. Bueno, ya el Partido Reformista vivió una crisis muy seria. ¿El PRD también? De un partido mayoritario, luego le pasa al PRD. Si le pasara al PLD, indudablemente que sí, que claro que generaría una crisis. ¿Y cuál vislumbra usted sería la solución a este impasse? La democracia. Una competencia interna. La democracia y la renovación. Yo estoy planteando la renovación con cualquiera de nosotros, el relanzamiento, el saber ser lo suficiente maduro para continuar las obras del presidente Medina y del presidente Fernández, pero también la suficiente madurez para ser más creativo en otras cosas, más firmes en otros problemas. He dicho, por ejemplo, nosotros tenemos muchos años de gobierno y no hemos sido capaces de crear verdaderamente una estructura de persecución al crimen que sea efectiva. Yo estoy planteando una nueva policía. Para vivir en paz y en seguridad. He dicho el tema migratorio, hay que trabajarlo en otros aspectos que debemos trabajarlo, el tema consular, el tema de los visados, el tema del CESFRON, el tema de la delimitación física. Para mí son temas que yo quiero abordar y que no lo hemos hecho. El tema de la educación, el presidente Medina ha hecho la primera gran revolución educativa, ahora falta el tema de la calidad. Yo he dicho que desde las 2 de la tarde, toda la jornada extendida será solamente para deportes y artes,
pintura, música, baloncesto, béisbol. Toda la tarde tiene para formar el muchacho de manera integral. Quiero 2 horas de inglés para todo el mundo y que hagamos de la educación más que aprender a memorizar, aprender a pensar. Este es el gran reto que nosotros tenemos. ¿Quién lo puede dar? Precisamente tal vez una visión más de renovación, de entender otros parámetros, y eso es lo que yo le estoy presentando al país. Por último, don Francisco Domínguez Brito, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, reaccionó sorprendida y criticó, dijo que no esperaba nunca haber visto una actitud como esta de parte suya cuando usted hizo el anuncio quemando la gorra del PLD. Yo le escribí también a ella, le tengo mucho cariño. Mira, si tengo que quemar 1000 gorras más, las quemo. Lo podrido se quema, lo que está mal se quema. El símbolo nunca se quema porque la estrella del PLD, la estrella es fuego, y yo no he visto a nadie quemando un fuego. Si alguien se anima y quema un fuego y me lo demuestra, entonces yo le daré la razón. Ahora sí yo te digo, por tibio te vomité, hay una frase bíblica, las cosas son o no son. No se puede estar tan bien con Dios y con el diablo. Si alguien se equivocó, se equivocó. ¿Sí? Hay que tomar una decisión y hay que asumir las consecuencias porque se animan. Yo no seré un presidente de medias tintas ni de tanta convivencia. Por eso a veces cuando hablo del tema de la UAS digo, no, a la UAS que se me olvide de tanta autonomía. Aquí sí soy presidente, aquí hay que discutir que no pueden entrar tantos médicos porque el país no lo aguanta, ni tantos abogados, ni quiero mercadeo ni administración de empresas. Vamos a hacer carreras especializadas en la agricultura, en la agronomía. Que el mercado laboral demande. Que el mercado demande y no aquello. Que algunos profesores tradicionales van a quedar, bueno, pero entonces el país no tiene por qué pagar eso. No es un sindicato que va a determinar el futuro de cientos de jóvenes de la República Dominicana. Y por eso quemé la gorra. Y la quemé la gorra en una señal de que quemaré lo que haya que quemar. Y romper con el pasado. Lo que haya que hacer. Porque el mensaje que yo interpreté viendo el video fue ese. O sea, vamos una gorra nueva, esa gorra podrida, sucia, que a veces nos lamentamos, que a veces nos da vergüenza. La Biblia habla, una de las parábolas, uno de los mensajes de Jesús, los vino nuevos en odres viejos. Sí, también. O también porque en ese momento venía la Semana Santa, yo le decía, bueno, pero alguien me decía, el fuego es tenebroso. No, el cirio pascual se hace de un fuego que es de la fogata y de ahí va todos los cirios pascuales de todas las iglesias. No es así, el fuego ilumina. Y ahora el alfa tiene falla. Y falla. Don Francisco, qué gran placer. Un abrazo, gracias. De todo corazón, muchas gracias por la oportunidad. Te quiero, usted sabe que mi respeto, mi cariño, mi aprecio y admiración para usted, un hombre con una trayectoria impoluta, un hombre con una hoja de servicio a favor de su país en las diferentes posiciones que ha ocupado. Usted puede no simpatizar con él, no simpatizar con el partido que él representa, pero no puede señalarlo de manera negativa, con ningún escándalo, con ningún cuestionamiento, durante estos largos años que tiene al frente de diferentes posiciones como servidor público. Así que muchas felicidades, un gran ejemplo para esta nueva generación. Ahora veo que en este proceso de inscripción, como hablamos ahorita, muchas personas nuevas se han inscrito, así que muchos éxitos y le auguro la mejor de las suertes. Un gran abrazo a ti. Señores, a ustedes las gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta entrevista con don Francisco Domínguez Brito está disponible en nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga.